¿Alguien, alguien que se Eh, anime? De la foto El en origen imagen, del dolor renal, perdón, de la foto en imagen. no. El dolor más común a nivel del sistema el renal, del sistema renal, es la presencia de cálculos. Los cálculos renoureterales son los más comunes y eso es lo que normalmente genera un dolor a nivel del sistema renal. Entonces, tenemos causas de dolor por inflamación. Una pielonefritis es otra causa muy común. La presencia de infecciones, la pielonefritis. Tenemos la presencia de cálculos renoureterales. La presencia de cada vez más común en este momento es el tumor y la obstrucción crónica, que también esto puede ser producido por tuberculosis. Si se fijan en estas imágenes, tenemos una tomografía en la cual vemos un tumor renal muy intenso, con una imagen hipodensa. Vemos la figura, cómo se presenta este carcinoma renal, y en un corte sagital vemos cómo la estructura, este es el riñón derecho, este es el riñón izquierdo. Aquí tenemos el vaso. Vemos cómo la lesión renal abarca casi toda el área renal. Entonces, es importante que cuando nosotros tengamos un paciente con dolor renal, es un dolor normalmente que se presenta en las fosas renales y tienen irradiación hacia fosas ilíacas derecha o izquierda, dependiendo del tipo de la lesión. Si el dolor renal es bilateral, siempre piensen en una infección, una pielonefritis. Siempre piensen en una pielonefritis. Dolor ureteral. Normalmente se debe a la distensión aguda del sistema excretor renal, en la cual tanto los cálices, estos cálices, acuérdense que nosotros tenemos cálices en la médula renal, y eso va a generar una distensión del riñón, y eso genera, nuevamente, como les había explicado anteriormente, una distensión de la cápsula renal y genera dolor. Este dolor se denomina normalmente un cólico renal nefrítico o ureteral. Fíjense acá cómo tenemos esta imagen hiperdensa que deja una sombra acústica. Aquí tenemos ya macroscópicamente cómo se llena de cálculos el riñón. Y aquí tenemos, por ejemplo, una distensión del uréter a nivel de la ecografía. Tenemos una distensión de las pelvis renales. Y aquí se presenta la sombra acústica. Aquí tenemos la sombra acústica y aquí está el cálculo. Es muy importante que yo siempre les insisto que aparte de la semiología clásica también tengamos la semiología de imagen, que son las ecografías. Este diagnóstico de este paciente se puede realizar en menos de 5 minutos con el ecógrafo. Entonces, si el dolor ureteral se genera por un cólico renal nefrítico ureteral y este está acompañado de fiebre, siempre vamos a pensar que hay una pielonefritis. Otro tipo de dolor, el dolor vesical. Fíjense cómo está inervada la vejiga. Por eso muchas veces cuando hay lesiones a nivel de la columna, si se fijan acá, hay lesiones a nivel de la columna, esta inervación va a ser depletada, seccionada, y va a generar un dolor, lo más clásico que nosotros vemos en la práctica médica en los dolores vesicales, es un globo vesical, una distensión importante de la vejiga. Y eso normalmente se produce o por obstrucción de la uretra, que es diferente del uréter, una obstrucción de la uretra, por diferentes causas, desde tumorales hasta pues sondas mal puestas, sondas vesicales mal puestas, y esto incluso les hace pensar en un abdomen agudo quirúrgico. Muchas veces vienen los pacientes, ya sea por diferentes causas de distensión de la vejiga, vienen con un dolor abdominal intenso, es un dolor pungitivo, es un dolor lacerante, un dolor muy, muy intenso que a los pacientes los obliga a ir a una emergencia.
Muchas veces en los pacientes politraumatizados, como ven acá, hay una lesión de la columna, en esta, desde L2, L2, T1, T11, L2, L3, L4, L5, tenemos una lesión importante en la columna. Y esto va a generar una distensión de la vejiga. Si se fijan acá, también tenemos una lesión a nivel de la vejiga, ya de forma que está generando una obstrucción. Y esa distensión va a generar un deseo imperioso, pero fallido de orinar a medida que pasa el tiempo, lo cual solo persiste el dolor. ¿Cómo se libera este dolor? Poniendo una sonda vesical. Pero es muy importante porque muchas veces se van a encontrar con pacientes con dolor vesical y urgencia miccional, que es otro término muy importante. Dolor prostático. El 50-60% de los varones va a llegar a tener patología prostática a partir de los 50-60 años. Entonces, la próstata viene a ser un elemento muy importante en la vida del varón adulto mayor y algunas veces en el adulto joven. Puede generarse prostatitis por infecciones de tipo de transmisión sexual, puede ser un cáncer de próstata. Fíjense, aquí tenemos la próstata en sus 4 segmentos. Y eso genera un dolor sordo perineal, irradiado en oportunidades hacia la región del recto, a la región suprapúbica, y en ocasiones acompañado de disuria. Y si hay lesiones inflamatorias de la próstata, vamos a tener hematuria. Es importante que en el varón adulto o joven, la hematuria va a ser una de las primeras causas, una prostatitis. Y en el adulto mayor, siempre pensar en hematuria en cáncer. Paciente que tenga hematuria, lo primero uno que tiene que pensar es en patología oncológica prostática. Fíjense acá cómo está la próstata, súper grande, con lesiones hiperdensas dentro del parénquima, lo cual nos hace pensar más en una patología oncológica. Bien, hay algunos términos pero muy importantes que nosotros los manejemos, por ejemplo, los siguientes. Disuria es un término genérico que solo significa malestar en la micción. ¿Cuándo se presenta? Lo más común es cuando tengamos pacientes con procesos infecciosos a nivel de la vía renal. Podemos tener una uretritis, podemos tener una pielonefritis y se va acompañado de dolor renal. Acuérdense que tenemos el dolor renal, tenemos el dolor vesical y el dolor prostático. Y la disuria es esa sensación incómoda al miccionar, una sensación que puede llegar desde dolor hasta un disconfort en la micción. Eso es muy común, por ejemplo, en las damas. Siempre van a tener, cuando hay infecciones urinarias, porque es más común las infecciones urinarias en las damas, van a presentar disuria. Enuresis es la micción involuntaria en niños mayores o adultos durante el sueño. No controlan el esfínter vesical y eso hace que en las noches las personas lleguen a presentar enuresis. Es muy importante que cuando ya sean niños mayores o adultos, piensen siempre en trastornos en los cuales ha habido cierto abuso de los menores. Eso está demostrado y hay mucha gente que ha presentado abuso en menores y eso genera más adelante como un problema más psiquiátrico que físico. Estamos hablando de niños mayores que ha habido algún tipo de abuso en la infancia de estas personas. En los adultos, muchas veces se puede generar enuresis ya por trastornos del esfínter vesical. Dolor miccional, que no es lo mismo que disuria. El dolor miccional es aquel dolor que acompaña la irritación o inflamación vesical o ureteral de diversos orígenes. A ver, el dolor vesical ya llega a ser no un disconfort, sino llega a ser netamente un dolor al nivel de la micción.
Cuando uno va, orina y se genera dolor. Normalmente, la principal causa es infecciones. Poliaquiuria, que no es lo mismo que poliuria. Poliaquiuria es el término para referirse a micciones muy frecuentes y de escaso volumen. Es muy importante que tengamos en mente el término de poliaquiuria, porque también es un motivo de consulta, es algo que los pacientes vienen normalmente a la consulta y uno dice, doctor, voy a orinar normalmente 2 o 3 veces al baño, pero hace 2 días estoy presentando micciones mucho más frecuentes, estoy presentando micciones de escaso volumen. Voy, orino y orino poquito, pero todo el tiempo me pide orinar. Entonces, la poliaquiuria es otra causa muy común de consulta y además nos refleja también un proceso infeccioso inflamatorio. Urgencia miccional. Son términos que, por ejemplo, ustedes tienen que colocar en las historias clínicas y que nosotros vigilamos también, por ejemplo, en el manejo hospitalario de los pacientes. La urgencia miccional es la necesidad imperiosa e inaguantable de orinar sin que la vejiga esté llena. Entonces, eso se genera muchas veces en pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos tienden a tener ese tipo de problemas. Necesidad imperiosa e inaguantable de orinar sin que la vejiga esté totalmente llena. Tenesmo vesical es la persistencia del deseo de orinar inmediatamente después de terminar la micción. Esto pasa muchas, pero muchas veces en el paciente con diabetes, por ejemplo. Es paciente que va, micciona, o paciente con diabetes o paciente con patología prostática. Va, orina, y a los 2 minutos, parece que no he vaciado todo, entonces vuelve a orinar. Ese es el tenesmo vesical. Incontinencia urinaria es la micción involuntaria por incapacidad de retener la orina en la vejiga. Es muy común esto en pacientes, por ejemplo, que han estado con sondas vesicales y no se ha generado el ejercicio del músculo detrusor que genera la continencia de la orina. Muchas veces le sacan las sondas vesicales sin tener el cuidado de generar el automatismo de la vejiga. Y eso hace que tengamos incontinencia urinaria. Lesiones de la columna, como hemos visto en la anterior diapositiva. Las raíces nerviosas de T11, y hasta L11, que son las que manejan la consistencia de la vejiga, la continencia, mejor dicho, no consistencia, continencia de la vejiga, con lesiones a nivel de la columna de ese nivel, puede generar incontinencia urinaria. Muchas veces después de cirugías prostáticas y demás, también se puede generar incontinencia urinaria. Entonces son pacientes que normalmente tienen que vivir con pañales, porque no pueden contener su orina. Entonces, las alteraciones del volumen urinario también son causas muy importantes de consulta, son causas muy importantes del manejo del paciente de día a día. El volumen urinario habitual de un adulto oscila entre 1000 a 1500 ml en 24 horas. Por lo cual, vamos a tener volúmenes bajos, vamos a tener volúmenes altos, volúmenes patológicos, alteraciones del volumen urinario. ¿Qué es la oliguria? Es la disminución del volumen urinario por debajo de 400 ml al día. Este límite está dado por el hecho que el volumen urinario mínimo necesario para excretar la carga de solutos producidos diariamente es de 500 ml en condiciones de máxima concentración urinaria. ¿Quién me puede decir cuál es la osmolaridad y la densidad urinaria? Recuerden que nosotros excretamos solutos en la orina todo el tiempo excretamos solutos. Si nosotros no orinamos y tenemos oliguria, una disminución del volumen urinario diario, vamos a disminuir la cantidad de solutos eliminados, por lo cual nuestra creatinina va a subir. Es muy común y muy importante el seguimiento, por ejemplo, hospitalario del volumen urinario de los pacientes.
Normalmente los que son mis alumnos, una de las primeras preguntas que yo hago cuando hacemos la visita médica en salas en el hospital gastroenterológico es cuál ha sido el volumen urinario del paciente, cuál ha sido el ritmo urinario del paciente. Entonces, mis residentes e internos saben que tienen que tener a la mano el valor de cuál es el volumen urinario del paciente. Bien, si se fijan, nosotros, los solutos excretar son 600 miliosmoles al día, con una capacidad máxima de concentración de 1200 miliosmoles al día. El volumen urinario mínimo para excretar 600 miliosmoles son 500 ml al día. Por tanto, si se produce menos de 500 ml al día, no es posible excretar esta carga de solutos, que son 600 miliosmoles. Y al generar un acúmulo de estos solutos, vamos a generar un aumento de la creatinina. Y un aumento de la creatinina nos va a generar una disfunción renal aguda o una disfunción renal crónica. Por eso es muy importante saber el concepto de oliguria. Bien, nosotros trabajamos con la lesión renal aguda, que es la clasificación Akin, o rifle modificada. Acostúmbrense de ahora en adelante a manejar esta clasificación, que es la que manejamos constantemente en todas las áreas de la medicina. Esto nos habla sobre un aumento de la creatinina sérica de 0,3 miligramos, ese riesgo en la falla renal. Cuando aumenta 2 a 3 veces el valor basal, por ejemplo, vamos a ir al nivel 1, vamos a empezar con riesgo, Akin 1. Si yo tengo un paciente con 0,7 de creatinina y a los 2 días aparece en 1,2, ¿cuánto ha subido? Ha subido 0,5. O sea, más de 0,3 el valor basal. Lo que me dice de que el volumen urinario ha sido menor a 0,5 ml kilogramo hora en las 6 horas previas de la toma de esta muestra. Entonces, si yo veo mi paciente que en 6 horas, un paciente que pesa 70 kilos, no ha orinado más de 50 ml, obviamente si nosotros hacemos el cálculo, es menos de 0,5 ml kilogramo hora. Eso es el riesgo de disfunción renal. Injuria. La injuria es cuando ya el valor basal ha sobrepasado más de 2 a 3 veces. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con 1 de creatinina y al día siguiente tengo 3 de creatinina, quiere decir que mi ritmo diurético ha sido menor a 0,5 ml kilogramo hora en 12 horas. En 12 horas nadie se ha dado cuenta que ese paciente no estaba orinando. En 12 horas nadie se ha dado cuenta que ese paciente, su orina no ha sido más de 50 o 100 ml, lo que está generando una injuria renal, un daño renal. Cuando tenemos un paciente con Akin 3, nuestro valor basal, por ejemplo, ha entrado con 1 de creatinina y tenemos a las 24 horas tenemos 4 de creatinina, quiere decir de que el volumen urinario ha sido menor de 0,5 ml en 24 horas o ha estado en anuria, que ya vamos a ver qué es anuria. Entonces, es muy, pero muy importante que esta clasificación quede en su memoria. ¿Por qué? Porque es parte del diario vivir de la actividad médica. No podemos no saber, no conocer esta clasificación. Muy bien, no es solamente decir, bueno, ha tenido oliguria, anuria, etcétera, etcétera. Eso ya no es solamente, eso es importante saberlo, pero es también importante interpretar la posibilidad de un riesgo renal, injuria renal y finalmente falla renal. ¿Por qué? Si nosotros tenemos un paciente séptico, un paciente con disfunción cardíaca, un paciente con hepatopatía y llega a una falla renal, la posibilidad de morbimortalidad incrementa por 100. Vamos a tener un paciente que vamos a tener una gran tasa de morbimortalidad si llega a tener, además de sus patologías de base, llega a tener patología renal agregada. Entonces, recuerden esta clasificación, esta
clasificación va a entrar en su examen. Es muy importante tenerla en mente. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta sobre esta clasificación? Doctor, una duda. Para el valor basal de los 3 niveles sería 0,3, ¿verdad? No. ¿O cuál es? No. El valor basal de la creatinina va de hasta 1.5. Hasta 1.5. Por ejemplo, en mi hospital, nosotros manejamos un valor basal de menor a 1 miligramo decilitro. Ese es el valor normal de la creatinina. Pero si tú estás en la parte extrahospitalaria, se puede manejar hasta 1.5, lo que dice la literatura. Estamos hablando de la creatinina sérica. Si se fijan, la flechita dice elevación de la creatinina sérica. Vuelvo a explicar. Si yo tengo un paciente con 0.7 miligramos de decilitro de creatinina sérica y a las 6 horas tengo 1.5, ¿cuánto ha subido? De 0.7 a 1.5. O pongámosle 1 a 1, 1.2, pongámosle para que sea un ejemplo más claro. De 0.7 a 1.2, ¿cuánto ha subido? Ha subido 0.5. Entonces, estamos en riesgo, porque es más de 0.3. Pongámosle 0.3 más 0. Más 1, vamos a tener ya un incremento en riesgo de la creatinina. Muchas veces cuando nosotros vemos las creatininas de los pacientes de 0.7, 0.5, que es un valor normal, y sube rápidamente a 1, 1.2, que aún está dentro del rango, ojo, que aún está dentro del rango, pero ya nos hace sospechar de que hay un riesgo de disfunción renal. Este valor, este riesgo, este RISC-1, este AKIN-1, aún no es disfunción renal. Aquí es donde nosotros tenemos que prestar atención y tenemos que tomar acciones, porque si no, llega a una injuria y si no, llega a una falla. ¿Cuántas veces hemos castigado, crucificado y excomulgado a residentes e internos y a diferentes colegas cuando no nos hemos fijado de que el paciente estando en riesgo pasa a injuria y finalmente pasa a disfunción renal, a falla renal? Por eso es muy importante que sepamos esta clasificación. No sé si respondo a su pregunta. Sí, doctor. Gracias. Perfecto. ¿Hay alguien más que tenga duda de esta clasificación que va a entrar a su examen? Ya les estoy avisando. Bueno, el que calla, otorga. Pasamos. Bien, seguimos en alteraciones del volumen. ¿Qué es anuria? Se denomina anuria a la disminución extrema del volumen urinario, lo cual nos genera menos de 100 ml en 24 horas. ¿Cuánto hemos dicho que tenemos que miccionar en 24 horas? Tenemos que miccionar entre 1000 a 1500 ml en 24 horas. Entonces, es 10 veces menos de lo que normalmente orinamos. ¿Vale? Anuria, alto riesgo de disfunción renal. Si nosotros hablamos de anuria, hablamos ya de falla renal, AKIN 3. Muy bien. Anuria. Es muy importante que el médico, ustedes médicos en formación, sepan de que la anuria es un riesgo de vida. Un paciente con anuria es un paciente que tenemos que tomar conducta inmediatamente, de todo tipo, desde hidratación, ver si no hay obstrucción de la sonda o si hay que poner una sonda vesical. No podemos no manejar un paciente inmediatamente si vemos que el paciente está con anuria. Tenemos que tomar acciones inmediatas. Muy bien. Por tanto, vamos a tener la consecuencia de las alteraciones del volumen urinario, va a generar una patología muy importante que es la insuficiencia renal aguda, que ya la van a ver ustedes en un tema específico
en la cual tenemos que los pacientes con insuficiencia renal van a ser los pacientes con disfunción prerrenal, disfunción renal parenquimatosa o posrenal obstructiva. ¿Cuál es el objetivo de esta diapositiva? Que ustedes vean estos datos. Oliguria, que hemos dicho que la oliguria es menos de 400 ml al día. Un volumen urinario menos de 400 ml al día. Vemos que la osmolaridad urinaria es mayor a 400 miliosmoles kilogramo. Hemos visto de que no podemos, la excreción de solutos tiene que ser mínimamente 600 ml al día. Si se acumula estos solutos, vamos a tener una osmolaridad urinaria mayor a 400 miliosmoles kilogramo día. Quiero que se queden con estos datos. Es muy importante porque tenemos que saber qué es la osmolaridad urinaria, tenemos que saber qué es oliguria, qué es anuria. Si nos vamos a la falla parenquimatosa, vamos a tener la fase poliúrica, que ya les van a explicar con más datos. Pero también esta va a llegar a una lesión renal importante. La osmolaridad urinaria va a ser un poco menor que la prerrenal. En la posrenal obstructiva podemos llegar a tener oliguria también o anuria, pero la osmolaridad urinaria y SODI son similares a la plasmática. Entonces, es muy importante que sepamos que la causa más común de disfunción renal es la hipovolemia, disminución del gasto cardíaco, vasodilatación sistémica, que es lo que se genera normalmente la sepsis, que son las 3 causas más comunes de disfunción renal. Y estas van a generar un aumento de la osmolaridad urinaria, una alteración en el volumen urinario. Es netamente solamente como ejemplo, porque ustedes van a tener una clase entera de disfunción renal. Solamente como ejemplo. Bien, ¿qué es poliuria? La poliuria se denomina un volumen urinario aumentado por encima de 3.000 ml en 24 horas. Entonces, al igual que tenemos el extremo a niveles inferiores, anuria y oligoanuria y oliguria, vamos a tener los extremos superiores, que es la poliuria. Bien, puede dividirse en poliurias por diuresis acuosa u osmótica. Ya van a ver ustedes más adelante en sus diferentes clases de fisiología, de fisiopatología, qué es una diuresis acuosa y qué es una diuresis osmótica. Normalmente, la hormona antidiurética toma un factor muy importante a nivel de la alteración del volumen en los pacientes con poliuria. La osmolaridad urinaria se va a diferenciar, ¿por qué? Porque va a generar una poliuria acuosa de una osmótica. Si tenemos una poliuria acuosa, vamos a tener una osmolaridad urinaria menor a 150. Y si tenemos una poliuria osmótica, vamos a tener una osmolaridad urinaria mayor a 250. Esto es importante saber, pero el objetivo de esta diapositiva y de esta clase es que ustedes conozcan el concepto poliuria. La poliuria puede ser acuosa o puede ser osmótica por la osmolaridad urinaria. Acuosa, si es menos a 150 la osmolaridad urinaria, o osmótica cuando es mayor a 250 miliosmoles. ¿Está comprendido este término? Acuérdense, ustedes recuerden, mi paciente ha orinado 5.500 ml. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver cuál es la osmolaridad urinaria. El siguiente paso es ver cuál es la osmolaridad urinaria. Bien, aquí tenemos las diferentes causas de poliuria, desde los pacientes con poliuria osmótica, menor a 150, que son las poliurias acuosas. Tenemos una ingesta exagerada de agua que se llama polidipsia. Polidipsia. Cuando queremos consumir mucha agua, más de lo habitual, se llama polidipsia. Esto patológicamente se puede presentar en pacientes con diabetes. Los pacientes tienen polidipsia, una de las P's de la diabetes, polidipsia. Polifagia es otra. Poliuria es otra de las P's en el paciente diabético. Otra causa psiquiátrica del aumento exagerado del consumo de agua es la potomanía. Potomanía.
También podemos tener diabetes insípida central, parcial o total. También podemos tener una falta de respuesta de la hormona antidiurética, que es una de las hormonas más importantes en las diferentes patologías del manejo del volumen urinario. La diabetes puede ser insípida nefrogénica, puede ser enfermedades tubulointersticiales, obstrucción urinaria parcial, hipercalcemia o hipocalemia, que es muy importante, alteraciones del litio, etcétera, etcétera. También tenemos poliuria por diuresis osmótica, mayor a 250 miliosmoles en 24 horas. Nuevamente, mi paciente ha orinado 4.500 ml. ¿Cuál va a ser mi siguiente paso cuando tengo un paciente con poliuria? Pedir la osmolaridad urinaria. Pedir la osmolaridad urinaria, así nosotros podemos diferenciar estas diferentes causas. Acuérdense que no es lo mismo, ¿eh? ¿Cuál es la causa más común de una osmolaridad urinaria con poliuria? ¿Qué es? Acuérdense que también es otra de las P's del paciente con diabetes. Es el aumento de osmoles, como por ejemplo la glucosa en la diabetes mellitus. También se presenta en pacientes con aumento de la urea. Si nosotros les damos manitol, también vamos a generar una diuresis osmótica. Muy bien, entonces es muy importante conocer que la poliuria una orina mayor a 3.000 ml en 24 horas, nos habla de poliuria. Y esta poliuria se tiene que dividir de acuerdo a su osmolaridad urinaria. Nicturia. Se denomina nicturia al aumento del número de emisiones durante las horas del sueño. Esto normalmente se debe en pacientes, por ejemplo, con insuficiencia cardíaca. Los pacientes que tienen edemas en miembros inferiores, cuando están en bipedestación, están parados, por gravedad, todo el líquido se va a ir a miembros inferiores. Pero cuando ya están en una posición supina o están en una posición de decúbito dorsal, por gravedad el líquido se va a redistribuir y eso va a generar un aumento del volumen del retorno venoso y va a generar la nicturia. Eso es en cuanto a las alteraciones del volumen. ¿Cuáles son las alteraciones en el aspecto de la orina? Cambios de color de la orina. La orina normal tiene un color y aspecto característico dentro de la gama que va de la orina máximamente diluida, que parece agua, hasta una orina máximamente concentrada. Entonces tenemos la máximamente diluida y tenemos la máximamente concentrada. Aquí tenemos la máximamente diluida y aquí tenemos la máximamente concentrada. ¿Por qué se debe esto? ¿A qué se debe estas diferentes tonalidades? A los solutos que nosotros excretamos. Acuérdense que la cantidad de solutos que nosotros excretamos son 600 miliosmoles en 24 horas. Entonces, a mayor cantidad de solutos, mayor densidad, mayor coloración, mayor concentración de la orina. A menor cantidad de solutos, menor concentración de orina. Obviamente podemos tener hematuria, podemos tener coluria, biliverdina, etcétera, etcétera. Vamos a ver esas causas. Si se fijan acá, si tenemos un color negruzco, la causa va a ser melamina. Si tenemos un color café oscuro, aquí tenemos un café oscuro, puede ser por hemoglobinuria, mioglobinuria. Normalmente la mioglobinuria se genera cuando tenemos pacientes politraumatizados, pacientes con amplias lesiones musculares. La bilirrubina genera también coluria. El otro día veíamos un paciente mío y les preguntaba a mis alumnos, ¿por qué se genera esa coloración oscura? Y muchos me decían, es hematuria, es sangre. No, en realidad es una coluria debido a la excreción de la bilirrubina. Un azul verdoso, aquí tenemos un azul verdoso, se genera por azul de metileno, que es una sustancia que les damos muchas veces a deglutir a los pacientes para buscar fístulas, y otra sustancia que se llama biliverdina. Una coloración naranja, vamos a tener por diferentes medicamentos, como la fenazopiridina. Un color púrpura por el porfobilinógeno, que es el porfobilinógeno es parte del metabolismo de la bilirrubina. Y aquí tenemos un dato muy importante y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta.
cuando vemos una coloración más rojiza, tal vez esta también podemos considerar un poco rojiza, pero si tenemos esta coloración rojiza, que es diferente a la coloración colúrica, a la colúrica generada por la bilirrubina más un café, vamos a tener hemoglobina libre o sangre fresca, hematuria. Acuérdense, la hematuria en el adulto mayor es cáncer hasta demostrar lo contrario. Siempre hay que pensar en cáncer. Un color amarillento, muy amarillento, hay que pensar en riboflavina o una concentración muy importante de la orina por falta de eliminación de solutos. Entonces, si se dan cuenta, al solo ver la orina podemos diferenciar o pensar en diferentes patologías de acuerdo a la coloración de la orina. Bien, hematuria, y con esto concluimos. Se denomina hematuria la presencia de sangre en la orina que le da un color que va desde un color rojo sangre a un color como la Coca-Cola, un color medio oscuro. Eso dependiendo de que si es una sangre fresca o si la hemoglobina ha sido transformada en hemoglobina ácida por efecto del pH urinario. Entonces, podemos tener una coloración muy similar a la generada por la excreción de bilirrubina o una hematuria franca, rojo rutilante. La orina normal no contiene sangre, aceptándose con el máximo normal la presencia de unos pocos hematis por campo mayor del microscopio en el sedimento de la orina centrifugada. Entonces, podemos tener máximo 1 a 2 glóbulos rojos en el hombre y hasta 5 en la mujer, como máximo. Acuérdense, eso es muy importante. Eso en el examen general de orina. Ahora, cuando nosotros tenemos un campo de más de 100 glóbulos rojos por campo, ya hablamos de una hematuria macroscópica. Aquí vemos las causas diferentes de hematuria. Esto nos dice que si nosotros tenemos un sangrado constante en la orina desde el inicio al medio y al final de la micción, estamos hablando de una lesión importante. Si solamente tenemos al inicio de la micción, podemos pensar que es una lesión vesical o una lesión ureteral, porque ya se va diluyendo la micción y la orina. Pero si tenemos una micción clara al principio, al medio, pero al final tenemos hematuria, hay que pensar en una alteración renal. Fíjense las diferentes causas de hematuria que tenemos aquí en las diapositivas, desde las glomerulares hasta las urológicas. Normalmente las más comunes son las urológicas. En el varón vamos a tener la posibilidad de una hematuria por problemas prostáticos. En las damas, lo más común son la cistitis y los cálculos. Pero no tenemos que dejar de pensar en hematuria, nunca hay que dejar de pensar en cáncer. Nunca hay que dejar de pensar en cáncer. Bien, tenemos los diferentes conceptos que es la hemoglobinuria, no se debe confundir con hematuria, con hemoglobinuria, esta última está dada por la presencia en la orina de hemoglobina libre, fuera del glóbulo rojo, como ocurre en las hemólisis agudas intravasculares. La coluria se denomina a la orina coloreada por bilirrubina conjugada. Habíamos hablado de esas diferencias de colores. La porfinuria, existe una enfermedad muy, muy rara, que es la porfiria, y eso es por el porfobilinógeno, que es parte del metabolismo de las bilirrubinas, no se elimina, no se llega a conjugar normalmente y se elimina antes de finalizar su metabolismo normal, lo cual genera una enfermedad llamada porfiria. Y esto le va a dar un color tinte púrpura, casi negruzco, como un vino, a la micción. Bien, con esto concluimos. Pensaba terminar pensaba terminar antes la clase, pero bueno, concluimos la clase acá. El día viernes tenemos el seminario. El lunes continuamos con los demás temas, ¿vale? Ha sido un gusto. Muchas gracias.